buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico, con esta temática que ha sido muy exitosa en las recientes presentaciones, autoras politécnicas aquí en el Instituto Politécnico Nacional, con este ciclo de presentaciones virtuales en conjunto, en colaboración con la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Estamos llevando a cabo este ciclo tan importante para dar a conocer los trabajos de las académicas, de las investigadoras, de las autoras del Instituto Politécnico Nacional. Y para esta ocasión nos da muchísimo gusto tener esta presentación virtual de un libro que propiamente es de una temática que nosotros la catalogamos en nuestro catálogo, en el catálogo del Fondo Editorial Politécnico, en la sección de humanidades, porque es un tema que aborda prácticamente a los temas de epistemología, de teoría del conocimiento, y que de alguna manera pudiera estar distanciado quizá de las temáticas que se ven de corte técnico, científico, propias del Instituto Politécnico Nacional, pero como lo vamos a ver, no es así. Es un tema verdaderamente que tiene para mucho, que yo considero que es fundamental, que se debe de abordar en los distintos planes de estudio, temáticas, en las distintas investigaciones. Quizá la doctora Miriam ahorita nos va a comentar, el doctor Alfonso, quienes son nuestros invitados, la maestra Rosario, invitada de lujo también, nos van a comentar sobre la importancia de esta publicación, que es un tema, si bien que también la doctora Miriam ahorita nos va a comentar justamente el resultado que ha tenido difundiéndolo con los estudiantes de la Escuela Superior de Economía, que es uno de los propósitos también fundamentales de las publicaciones, darlo a conocer con nuestros estudiantes, darlo a conocer con las academias, reproducir, como lo vamos a ver mismo, reproducir el conocimiento, difundirlo, extenderlo y de ahí que genere nuevas investigaciones. Entonces, este es justamente el tema que nos convoca: presentar perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica, ¿sí? Por parte de la doctora Miriam García Piedras, quien ella es profesora muy entusiasta de la Escuela Superior de Economía. También nos acompaña en esta presentación el doctor en Pedagogía Alfonso Luna y ni más ni menos que la maestra Rosario Trejo, quien es la prácticamente flamante directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Recientemente acaba de tomar el cargo y es una maestra que también tiene conocimiento sobre esta especialidad, y en conjunto que estamos haciendo justamente esta presentación de autoras politécnicas y sobre esta temática, ¿quién más que también la maestra Rosario? Brevemente nada más para poder ya pasar la palabra a la maestra Miriam García Piedras, quien es la autora de este libro, Perfiles Epistémicos. Menciono que ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene sus estudios también de maestría en filosofía por la misma universidad y la licenciatura en la misma disciplina por la Universidad La Salle, estudios de postdoctorado en la Universidad Iberoamericana, publicaciones en revistas y en capítulos de libros colectivos. Y bueno, esta es una de sus primeras publicaciones ya en el Instituto Politécnico, profesora e investigadora de la Escuela Superior de Economía del IPN, y forma parte del Instituto Neuroartes y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, doctora. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias a Raimundo, a Alfonso, a Rosario, que podamos tener estos diálogos para enriquecer como este diálogo de mi texto, que lo voy a decir, es mi producto de mi tesis doctoral. Entonces, para mí fue muy grato porque este estudio, esta tesis o este libro es producto precisamente en este diálogo primero con los estudiantes de la Escuela de Economía, Superior de Economía. Yo soy profesora de ahí, entonces doy las materias de epistemología y de metodología, y a partir de poder como impartir este tipo de materias, a mí me abrió un horizonte impresionante para poder realizar parte de mi estudio doctoral.
Y yo lo que les quisiera como plantear, lo voy a hacer en dos grandes rasgos. La primera me gustaría como de alguna forma señalar cuál es el índice del texto. Y bueno, a partir de ahí voy a decir por qué planteé el índice de este texto, y luego voy a proceder a dar una descripción de forma muy genérica, bueno, general, de entender cómo se va vinculando el estudio de la episteme con respecto a la hermenéutica analógica. Bueno, el primer capítulo es el tejido ontológico del ser, el segundo capítulo es límite y representación, el tercero es cientificidad y univocidad, el siguiente capítulo es horizontes hermenéuticos del símbolo, el que sigue es semblantes epistémicos del símbolo y del ícono, el que sigue es la proyección imaginativa del símbolo y el ícono. El siguiente capítulo es la analogía, superación de la modernidad univocista. El penúltimo capítulo es símbolo e historia. Y el último capítulo es el símbolo como camino de transformación. No sé si básicamente, en realidad, cuando yo empecé como a teorizar, a reflexionar en torno de cómo iba a abordar este tema, me percaté, voy a tomar primero como uno de los ejes rectores del libro, fue el segundo capítulo, que habla, el segundo capítulo, que es límite y representación, y el tercero, cientificidad y univocidad, porque de alguna forma, desde niña, siempre te van diciendo que solamente el conocimiento científico es el conocimiento por excelencia. Entonces hay todas unas categorías de que el lenguaje matemático puede representar el mundo, lo cual es muy certero y es muy verdadero. Pero llegó un momento en mi vida que me percaté que había algo más allá de poderme explicar primero a mí la vida misma, ¿no? Porque el texto en realidad es una búsqueda de tratar de responder a ciertas preguntas vitales, ¿no? De orden existencial, pero también del origen de la vida, el origen del, bueno, qué es el universo, cómo nos vinculamos con la realidad, con la vida en todos sus niveles. Y entonces esto me fue llevando a cuestionar que hasta dónde solamente el lenguaje científico y el lenguaje matemático me podían responder cuestiones como la muerte, como la libertad, como el amor, como el origen de todo. Bueno, no sé si se puede responder el origen de todo. Y entonces me di cuenta que siempre esos van a ser preguntas con respuestas limitadas, pero que eso no excluye que podamos abrir otros horizontes de poder ir indagando. Entonces, yo concibo al conocimiento como una forma de, voy a hacer una metáfora, un símbolo como el horizonte. Vas caminando y se va abriendo otro horizonte, y se va caminando y vas abriendo otro horizonte. Y entonces encontré que el símbolo y el icono podían ser dos contenedores epistémicos que conllevan una parte del lenguaje, con una parte sígnica, pero que también iban más allá de poder alcanzar o atisbar el misterio. Y entonces el misterio, regreso, con estas formas de pensar, o sea, la finitud, la muerte, la trascendencia, solamente, no sé si solamente, pero podemos irlos acariciando mediante otras formas de conocimiento. Y entonces encontré, regreso, en el símbolo y en el icono, dos signos y dos contenedores epistémicos que me podían no solamente acceder a tratar de entender racionalmente este tipo de acontecimientos, sino que también tocaban la parte imaginativa, tocaban la parte sensorial, perceptiva, intuitiva, empática, donde me podían conectar como en una especie de camino o de sendero para deambular sobre este tipo de interrogantes, ¿no? Que son interrogantes muy filosóficas en un sentido amplio, pero que trascienden más allá de cualquier profesión.
O sea, que tiene que ver con esta cuestión que decía Raimundo, que a veces pensamos que solamente el estudiante tiene que saber con respecto a su carrera. Y nos damos cuenta que antes de ser estudiantes, profesores, investigadores, licenciados, ingenieros, somos humanos. Y somos parte y el humano es parte, para mí, de un tejido de orden de vida que me conecta con lo que soy. Y esto tiene mucho que ver con el primer capítulo, que se llama El tejido ontológico del ser. Entonces, a partir del tejido ontológico del ser, que hay una frase que de alguna forma transversa toda gran parte del texto, es que somos polvo de estrellas. A mí cuando me dijeron esta frase, que me lo dijeron muy chavita, entonces a mí me acuerdo que me dijeron, mi papá me dijo, en las estrellas, Miriam, el polvo de estrellas, lo que está constituido las estrellas, está constituido parte de quién eres. Y está constituido también los árboles, y todo lo que existe tiene el mismo polvo cósmico. Y fue algo que me echaron como una especie de semillita, que fue, me la echaron, me la sembraron, y entonces llegó a plantear uno de los ejes rectores dentro del texto. Y entonces eso me condujo a plantear, y regreso a esta cuestión de que pensamos que que hay una separación entre la existencia de cada uno de nosotros con todo lo que existe. Pero una de mis primeras indagaciones en realidad se va como apuntalando, va haciendo como estos guiños de que todos estamos conectados porque todos estamos constituidos por el mismo polvo estelar, ¿no? Y entonces hay otra parte en el texto que voy planteando que si en el origen hubo el Big Bang, implica entonces que todos potencialmente estábamos contenidos, hechos polvo estelar, y entonces eso ha conllevado a que nos manifestáramos de diferentes formas de vida, porque todos estamos constituidos por lo mismo. Y entonces aquí entro en otra parte del texto que voy planteando sobre una empatía de orden cósmico. Todos somos semejantes y de semejantes paradójicamente, pero en realidad es una desemejanza más aparente, porque en una parte constitutiva todos somos una parte como una especie de tejido, por eso se llama el tejido ontológico del ser. Cada uno somos un fragmentito que va constituyendo a un gran tejido de orden cósmico. Y esto, obviamente, cuando uno termina un texto, luego se lo pone a leer y empiezas a decir, esto me conlleva otro punto de fuga, esto me lleva a replantear otro tipo de cuestiones, que eso es lo interesante y lo fascinante del conocimiento, que va trascendiendo cualquier, reitero, esta cuestión de profesión. Y aquí cuando voy planteando que hay un capítulo que regreso, esto no excluye que el conocimiento científico y el conocimiento matemático, que precisamente esta frase viene de un científico, ¿no?, de Carl Sagan, esto no excluye que el conocimiento científico me retribuye también, y el conocimiento filosófico también me retribuye, y el conocimiento simbólico y el ícono, que el lenguaje simbólico y el lenguaje icónico tienen sus orígenes, vamos a decir, o son de las primeras formas que el humano trata de poder significar el mundo. Y entonces, aquí voy planteando una parte donde regreso, el símbolo tiene esta parte no tan abstracta, sino también tiene esta parte símbolo, está partido y me conecta el símbolo, la parte natural, con la parte cultural. O sea, el símbolo tiene esa potencialidad epistémica de que, ejemplo, el símbolo del árbol parte de un concepto, no es gratuito que en la portada hay un árbol, ¿no? Que el símbolo del árbol se me hace fascinante porque parte de algo natural, que está ahí el árbol, pero cómo lo voy simbolizando, cómo lo van simbolizando las distintas culturas. Y entonces la riqueza del símbolo es que tiene distintos significados. O sea, esto implica que el árbol no solamente remite a una definición
lineal o unívoca, o sea, no es árbol es igual a planta, un ejemplo, ¿no? Sino en un lenguaje simbólico, el árbol me conecta con los tres planos, me conecta también con el origen de la vida, las raíces me conectan como una especie de red que conlleva esta idea de vinculación, y también en una parte del texto, a partir de la simbología del árbol, voy planteando cómo también las hojas tienen su simbolismo característico que tiene que ver también con la propia perpetuación de, y entonces de la familia, del árbol genealógico, del árbol de la vida, del árbol cósmico, y entonces a partir de ahí encuentro que eso me remite y me retorna a tratar de atisbar con estas primeras preguntas que son muy filosóficas sobre cuestiones más de orden existencial y vital. Pero para poder acceder a ese lenguaje se requiere de cierta empatía, de poder empatar con la vida, de poder imaginar distintos mundos posibles, de poder también tocar, sentir. Hay una parte donde voy planteando que el símbolo conlleva a poder escuchar, a poder palpar, a poder intuir, a podernos silenciar. Y lo que voy planteando es que el mundo no solamente se puede representar en un ámbito meramente lineal, sino, hago una metáfora, que el mundo es un bosque poblado de símbolos, y entonces en la medida que vamos transformando nuestros horizontes de conocimiento y empezamos a ver al mundo y cada cosa como un símbolo, como un ícono, va conllevando que aquí hay una diferenciación entre el símbolo y el ícono, pero tiene que ver con una cuestión también de interpretación o de hermenéutica, que ahorita no me quiero ir para allá, sino retorno a lo que estaba diciendo. En la medida que seamos capaces de poder mirar y poder acceder al mundo a partir de otra concepción, encontrando que todos somos símbolo, que todo es símbolo de algo que me lleva al misterio, puede ser una posibilidad de pensar el mundo y de vivir el mundo de otra forma. Y aquí voy planteando algo. Hay un capítulo que es símbolo e historia, que cuando lo estaba escribiendo me gustó mucho, porque voy planteando que voy a retomar solamente otro símbolo, que es el palimpsesto. El palimpsesto era como los primeros humanos, como no había tanto papel, utilizaban a veces ciertos papiros, o utilizaban también ciertas pieles donde escribían y luego volvían a escribir sobre la escritura. A veces se iba borrando, pero quedaban ciertas huellas sobre lo ya escrito. Y entonces estoy hablando desde un ámbito metafórico. Voy planteando que la historia, el mundo, es una especie de gran palimpsesto donde siempre vamos dejando nuestras huellas que nos remiten a lo que entendemos por el mundo, por la vida, por nuestra humanidad, ¿no? Y aquí esto lo voy a conectar con otro capítulo que para mí es de los más, no sé, con suerte más... que puedan tener un cierto ciertos cuestionamientos que voy planteando, donde, y regreso al palimpsesto, ¿no? Que todos va conllevando a que cada vez que vamos dejando, o la humanidad, ¿no?, va dejando una especie de huella en la historia, y que la vida en realidad es un gran palimpsesto porque siempre hay huellas, ¿no? Hay una parte donde se va planteando que hasta, por ejemplo, una piedra puede ser huella de una piedra en X parte, puede ser huella del origen, del origen o de la historia de la vida de la Tierra. Y entonces eso me remite a plantear, y regreso a tratar de poder atisbar y tratar de reflexionar en torno a estas preguntas filosóficas que con suerte no tienen una respuesta absoluta, pero sí me permiten como ir indagando a cuestiones un poco más complejas
sobre la existencia. Y entonces hay un capítulo que a mí en lo particular me gusta, que yo sé que es un poco conflictuante, que es la analogía, superación de la modernidad univocista. Y este texto, nada más quiero aclarar una cosa, aquí va conllevando a que el texto se va fundamentando en un ámbito teórico, en la corriente filosófica del filósofo mexicano Mauricio Bauchot, que tuve la fortuna de que haya sido mi tutor de maestría y doctorado. Entonces, él me enseñó, me invitó a pensar de formas analógicas. Y entonces pensar de formas analógicas conlleva en que uno va superando las dicotomías y los binomios de pensar el mundo sobre dos polaridades: bueno, malo, rico, pobre, blanco, negro, hombre, mujer, etc. Nos damos cuenta que somos una complejidad donde en realidad, y regreso a lo primero que les comentaba, donde nos percatamos que las desemejanzas son más aparentes porque en el origen todos estamos vinculados con la historia de la vida, con la historia de lo que existe, y este gran palimpsesto es una forma de decir siempre hay huellas en mi ser, en mi memoria, hay huellas de mis antepasados, en la vida misma hay huellas de mis antepasados. Y entonces regreso en este segundo capítulo, ya para ir cerrando, va conllevando a que voy planteando que en la medida que pensemos el mundo no bajo los contrarios, sino encontrar las semejanzas o lo que aparentemente es de semejante o contrario, siempre vamos a encontrar semejanzas y conexiones. Pero también tiene que haber obviamente una cuestión como de orden. No puedo decir todo está como, o sea, no puedo hacer, perdón la expresión, una especie de champurrado. O sea, aquí entra el símbolo como el contenedor que puede permitirme hilar lo que pensamos que es de semejante. Y entonces ya voy cerrando ahora sí y retomo este capítulo con el inicio, con el primer capítulo, es donde voy planteando que aparentemente todos somos, todo es contrario a todos, o sea, la planta es contraria a mí, el árbol es contrario al sol, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a encontrar en el lenguaje simbólico este contenedor de orden epistémico, de orden simbólico, sígnico, va conllevando a darme cuenta que mi desemejanza es aparente, porque todos formamos una huella en este gran palimpsesto que me permite vincularme analógicamente con todo lo que existe. Y esto me permite entonces tratar o de ir transformando mi forma de experimentar el mundo y experimentar la vida bajo horizontes muchísimo más expansivos. Y bueno, lo di a muy grandes rasgos, pero esto es lo que va de alguna forma abordando. Y nada más para finalizar, muchos de mis alumnos que les di el libro, me da mucho gusto porque hace 8 días estaba en una clase exactamente y una alumna me sacó, ¿no? Me empezó a leer un capítulo del libro. Yo me sentí muy emocionada porque dije, no, sí lo están leyendo, ¿no? Y luego sí van y se ponen a platicar y me preguntan y todo. Y ya, ahora sí con esto, porque me acordé de la alumna que es mago, que con suerte me escuchará, hablaba sobre la simbólica del amor, ¿no? Y la simbólica del amor ya es lo que nos permite conjuntarnos en una forma más expansiva. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues como vemos, de parte de este libro de lo que es la filosofía dura, ¿no? La metafísica, ¿no? Desde un tema fundamental que todos de alguna manera, queramos o no, desde el punto de vista de la religión, desde el mito, hasta llegar al conocimiento, a la teoría del conocimiento, y qué es lo que vincula, en este caso a nosotros, en una institución de educación superior, a construir el conocimiento, pero partiendo de esos temas, ¿no? Y es como lo va aterrizando la doctora Miriam. Bueno, pues continuamos con este panel de presentadores, y ahora se encuentra el doctor Alfonso Luna Martínez, quien es doctorante en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en Derechos Humanos y Cultura de Paz en la misma universidad,
y es miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. Tiene cargo de subdirector de gestión en escuelas, ha tenido cargos en escuelas privadas, también en el área editorial, y él prácticamente ha sido invitado por la doctora Miriam para que nos comente la obra. Bienvenido, doctor Alfonso. Muchas gracias, Raimundo. Agradezco a la doctora Miriam García Piedras la invitación y me da gusto encontrarnos acá, y también, por supuesto, al Instituto Politécnico Nacional y a la Dirección de Publicaciones, de Bibliotecas y Publicaciones. Pues voy a dar mis comentarios sobre este libro, que en lo particular ha sido una gran enseñanza. Y no solamente el libro, sino también la relación, la interrelación con la doctora Miriam, cuyo pensamiento siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Muy interesante por todos los planteamientos y además esta posición muy completa en la consideración de la realidad y que se nota en el libro. Desde que uno inicia en el libro, se encuentra uno con una portada sumamente interesante en el sentido de un árbol. Y ya la doctora decía, el sentido del árbol, precisamente lo está presentando allá, se está presentando. El sentido del árbol es importante porque nos da la idea de entramado, ¿sí? Y de entrada ya dice uno, esto va a ser una complejidad, porque efectivamente la realidad en la que vivimos, y esa comprensión creo que es una invitación que nos hace en el libro la doctora Miriam, llama e invita a ser comprendida de una manera más completa, de una manera hermenéutica. Pero hermenéuticas hay muchas, ¿no? Aunque es una hermenéutica, hay diferentes derivaciones de la hermenéutica, y aquí importante es lo que la doctora nos señala también, y en el libro está presente, que es una hermenéutica analógica, relacionada con lo que plantea el doctor Mauricio Beucho. Pero no iré allá, sino que primero seguiré describiendo el libro, porque como decía, desde entrada el árbol que nos habla de complejidades, pero también de asuntos visibles o evidentes, y de asuntos no evidentes, que son susceptibles de escudriñar, de buscar, de indagar, de interpretar, de comprender. ¿Y cuántas cosas hay así, por ejemplo, en la realidad económica? Nosotros vemos un sistema económico, y hablo de la economía porque precisamente la doctora está en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico y se dirige principalmente a alumnos de economía, aunque yo soy, o mi especialidad es principalmente la educación. Pero pensar en una economía, por ejemplo, de corte capitalista neoliberal como la que tenemos actualmente, habría que comprenderla en un sentido amplio, en un sentido hermenéutico, y no solamente en un sentido pragmático. Lo mismo cualquier otro tipo de economías o de planteamientos económicos. Es decir, nuestra realidad responde a situaciones de corte, o nuestra interpretación de la realidad de corte filosófico, de corte epistemológico, por eso el nombre también del libro, Perfiles, ¿no? Que tiene que ver con perfiles epistémicos, y aquí habla de la hermenéutica analógica. Pero también asuntos éticos y asuntos estéticos. Bien, siguiendo con el libro, además de la portada, pues encontramos un tejido interesante en la manera en que la doctora va llevando la construcción del texto, la construcción del propio discurso y, por supuesto, cómo van fluyendo las ideas, ¿sí? Como lo podemos nosotros observar, habla de diferentes asuntos, diferentes tensiones, encuentros, desencuentros que se dan en la condición del ser humano. Y el ser humano no como alguien solo individual, porque es biológico, porque es parte de este universo, porque es polvo de estrellas, como él ya lo dijo, la doctora ya lo dijo en el libro y como lo ha mencionado, sino que también es un ser colectivo, pero también un ser histórico. Es decir, que hay una serie ¿verdad?, de situaciones que van atravesando la existencia y que están presentes, y debemos de aprender, de buscar herramientas para comprenderlas. De ahí la posición hermenéutica. Esto tiene que ver con la ontología propia del ser humano, con ese tejido ontológico que nos venía planteando, pero también una serie de asuntos más bien relacionados ya después con la cultura, con la construcción colectiva,
con la construcción histórica. No sé, pensé yo hasta situaciones de corte geográfico, ¿no? Del origen, de las tradiciones, de las costumbres que forman por un lado, los íconos, por supuesto, pero también los asuntos simbólicos, que los dos están presentes y se complementan en la realidad en la que nosotros vivimos. Digo, no podríamos negar que el ser humano, o nosotros como seres humanos, por ejemplo, no nada más somos académicos, o no nada más llevamos una formación profesional, o quien sea investigador o investigadora, como la doctora, o científico o científica, sea solamente esa una derivación de la vida o un tipo de forma de conocer, ¿no? Hay otras situaciones que juegan y que están presentes, inclusive, lo decía Raimundo, de corte metafísico, pero también de corte onírico. O podríamos tener situaciones desde la imaginación o desde el amor, ¿sí? Los sensosimbolismos, que inclusive por allá se habla de una hermenéutica analógica del amor o amorosa. Entonces, todo esto va cruzando nuestra existencia, nuestro ser, nuestra comprensión, nuestra realidad. Y lo voy diciendo porque después el libro, ¿verdad?, nos va llevando al asunto de esto del lo unívoco y lo equívoco. Es decir, es incorrecto pensar que la realidad tiene una sola interpretación, pero también es incorrecto el decir que tiene cualquier interpretación. Por eso ahí es la analogía y la referencia a Mauricio Beuchot que hace la doctora y por supuesto también a la prudencia en la comprensión y en la interpretación del mundo. ¿Quién nos da eso? La analogía. Y entonces así podemos entender de manera analógica que lo icónico no es unívoco, pero tampoco es equívoco. Lo podemos entender analógicamente y asimismo lo simbólico. Porque lo simbólico tiene un significado y ese significado no es único, pero tampoco es cualquier significado. No sé si me explico, sino que tiene un significado prudente que se da en cuestión de las condiciones, del contexto, de las situaciones, de lo histórico y de todo aquello que la doctora nos viene presentando y que ya hemos mencionado y que ella, por supuesto, mencionó mucho mejor que yo. Seguimos nosotros con el libro y encontramos entonces un maridaje, ¿verdad? Como si fuera un banquete que la doctora nos va presentando y nos va dando, ¿verdad? Por tiempos cada una de las situaciones y de repente nos saca un buen vino por allí, ¿verdad? Y hace un maridaje entre las cercanías que se dan entre la analogía y la hermenéutica, porque la analogía es potencia de la hermenéutica. Según lo he entendido, y espero lo haya entendido bien allá, de acuerdo a lo que está planteando, la analogía le da potencia a la hermenéutica, le da potencia a la interpretación, pero sobre todo le da pertinencia y capacidad, añado yo, de interpretación realista, interpretación adecuada. Y eso nos lleva a un capítulo más, que es el asunto de la cientificidad unívoca. Y ahí me voy a referir a unas preguntas que me encontré en la introducción, ¿verdad? La introducción del libro de la doctora. Decía, bueno, si el conocimiento que tenemos actualmente científico es tan bueno, tan eficiente, le estoy parafraseando por supuesto, entonces ¿por qué seguimos teniendo males sociales? ¿Por qué razón tenemos tanta violencia? Y podríamos así rastrear un montón de cosas que están sucediendo y nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿para qué sirve el conocimiento? ¿Basta con solo teorizar, que sea solamente producción teórica? ¿O tendría que ser una producción transformadora del mundo? Y ahí se mete la doctora en un asunto, para mí, fundamental y que a mí me atrapa. Porque como educador, y ahora sí me refiero a la educación, la labor del educador es, desde mi punto de vista, no solamente producir cumplimiento y currículum, no solamente producir tecnocientíficos, no solamente producir personas que sepan hacer cosas, sino personas que logren transformar, cambiar al mundo, pero no solamente el educador, también el economista, también el político, también el sociólogo, por supuesto que el abogado y cualquier otro profesional, hablando en ese sentido, tendría que desarrollar la posibilidad de pasar de lo teórico a la transformación. Y que el conocimiento no nada más se quede en ese logocentrismo,
¿verdad? Solamente en los procedimientos, en el cumplimiento de los métodos, sino que nos lleve a cambiar y a transformar. Pero la transformación pasa por algo importante que también plantea la doctora. Y ahí me voy a meter en un asunto. Cuestionar la actual manera de producir el conocimiento, el colonialismo epistemológico. Y ahí nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque cuestionar el colonialismo epistemológico es cuestionar una epistemología que ha sido hegemónica durante mucho tiempo. Pero no solamente cuestionarla, sino producir una forma distinta de conocimiento que evidentemente se espera que nos lleve a verdaderas transformaciones, que sirva, lo que por allá le llaman la ciencia posnormal, que sirva para transformar a nuestra sociedad. Y como les digo, ahí la doctora me atrapó en su libro, porque precisamente creo yo que para eso nosotros estudiamos, para eso investigamos, para eso estamos aquí. No nada más para producir un texto muy lindo, que tenga mucho conocimiento, sino y sobre todo para producir cambios en la realidad en la que vivimos y que por desgracia en nuestro país muchos sufrimos. Bien, ahora sí, sigo valorando, ¿verdad? Este libro y me encuentro que por el final, los últimos capítulos, aparte de analizar el símbolo, su relación con la historia y otras muchos asuntos, obviamente relaciones con el símbolo y el icono, nos habla de posibilidades de cambio, de posibilidades de transformación que implican, y lo voy a decir así, por un lado, mirar al mundo de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? De esa manera analógica, ¿sí? Y además propone otra situación, anagógicamente. Porque no solamente es la comprensión prudente, sino también la orientación prudente del cambio. Una especie de deber ser de lo que hacemos, ¿verdad? De orientación teleológica de lo que hacemos. Por eso es que se hablaba por allá de un tipo de humanidad, de construir otro tipo de humanidad. ¿Cómo es ese tipo de humanidad? Bueno, diferente a la que tenemos, evidentemente, o la que es hegemónica, que sea una humanidad distinta, y más en este tiempo. Creo que es necesario, y el libro es muy prudente y muy adecuado para este tiempo, además de decir es necesario construir otro tipo de humanidad. Y por tanto, esta construcción de la humanidad, pues no es una construcción, ¿cómo lo voy a decir así?, ingenua, ¿verdad? No surge espontáneamente, no va a salir de la noche a la mañana, que de repente me levanté y ya llegué y ya tengo las ideas y las reflexiones y las herramientas de cambio, no, sino implica tener precisamente reflexiones, comprensiones prudentes, adecuadas, ¿no? Herramientas, inclusive metodológicas, epistemológicas, para entender esta realidad prudentemente y entonces sí, establecer procesos de cambio, procesos de transformación. Y por eso es que la hermenéutica analógica, según lo que nos plantea la doctora, reconoce lo simbólico, lo icónico, reconoce pero también lo histórico, la cotidianidad, entre otras muchas cosas que están formando, ¿verdad? Están todo este entramado con la idea del árbol que ya se nos planteaba y que van más allá del logocentrismo, ¿verdad? Del univocismo, de la ciencia que pretende entender las cosas de una sola forma, de una sola manera. Y esto es potencia de comprensión, por lo tanto, potencia de transformación. Y allí hay un término que me encantó, alquimia simbólica. Alquimia simbólica, que nos permitirá lograr lo que se decía desde ya de los griegos, que también está referido en el libro, el famoso conócete a ti mismo, ¿verdad? Y que yo llevaría por extensión a no solamente conócete a ti mismo, persona individual, sino conócete a ti mismo en el sentido amplio, o en el sentido más amplio de lo que se pueda, porque solamente creo yo desde ese conocimiento, y que inclusive Sócrates así lo planteaba, desde ese conocimiento podemos llevar, ¿verdad?, a otros rumbos, a otros confines, a superar las fronteras, entre otras muchas cosas en nuestro conocimiento. Y eso nos llevará a algo interesante que allí está dicho y que es una frase que subrayé: habitar el mundo de forma cordial y de forma humana. Es decir, que estamos habitando, la humanidad actual está habitando el mundo de alguna forma. Y quizá no sea una forma tan cordial,
Es más, me atrevería a decir, es una forma muy egoísta de habitar al mundo, muy individualista y dañina para el género humano. Y la doctora dice una forma cordial, una forma humana, reconocimiento de los otros, de la dignidad de los otros. Y por otros no nada me refiero a nosotros congéneres, a los otros humanos, sino al medio ambiente, al planeta, al universo, en esta idea de polvo de estrellas. Eso ya me habla de una ética, pero no me iré al asunto de la ética, sino que me quedaré allá. Me quedo con las alquimias rápidamente para terminar, para ir cerrando. Varias alquimias, por ejemplo, que se dan entre el ser y la representación, entre el símbolo y el icono, que nos da sobreabundancia de sentido, entre la analogía y la anagogía, ¿sí? Estoy bien allí, entre el conocimiento científico y el cambio social, que sería otro asunto allí, y esto de la conjunción amorosa analógica en toda esta comprensión. ¿A qué nos invita el libro? Y con esto termino. Pues nos invita, y agradezco a la doctora esa invitación, que también es utilidad, y respondería a la pregunta de la introducción que cité, ¿verdad? Que decía, bueno, ¿y para qué sirve el conocimiento científico? Y me pregunto, bueno, ¿y para qué sirve el conocimiento que está en este libro que nos presenta la doctora? Eso me pregunté y respondo para lo siguiente, desde mi punto de vista. 1, para invitar y proponer una transformación alquímica de la conciencia. 2, nos invita a la comprensión y producción de conocimiento prudente y transformador. 3, un conocimiento que nos lleve a cambiar las condiciones actuales por unas mejores y más humanistas. 4, devela una hermenéutica potente para lograr esto. Nos muestra su perfil, pero también al tiempo nos muestra sus potencialidades. Y bueno, doctora, pues ese es el comentario, Raimundo, ese es el comentario que tengo y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Luna. Pues como ven, aquí miren, justamente aquí hay varias de las propuestas y muchas de estas que no son básicamente uno de los propósitos que se hacen aquí en el instituto, ¿no? La formación de profesionistas que buscan, en este caso a través de la difusión del conocimiento, a través de la enseñanza, la producción de investigación, y prácticamente todo está sustentado en una base, de alguna manera, que aquí la doctora la va desarrollando, ¿no? Desde este punto de vista, desde la hermenéutica analógica, definitivamente, pero es justamente lo que estamos aquí viendo. Y bueno, pues continuamos con estas presentaciones, y ahora nos toca escuchar a la maestra Rosario Trejo García. La maestra Rosario Trejo, ella tiene estudios de licenciatura en Ciencias Políticas por la UNAM, Ciencias Políticas y Administración. También tiene maestría en Educación, lo vamos a ver, lo voy a mencionar ahorita. Ella tiene una amplia experiencia en el sistema educativo superior. Continúa todavía la maestra, y seguramente continuará el resto de su vida estudiando. Ella está llevando a cabo ahorita otra licenciatura, y en coordinación con también un doctorado de programa de educación. ¿Sí? La maestra ha tenido distintas participaciones en unidades académicas del Politécnico, en específico en la UPIXA, tanto en cuestiones de representación sindical, en academias, como presidenta de academia, como coordinaciones, distintas comisiones de temas educativos. Y la maestra también ha sido coautora de libros como Los 100 años del Ejército en México, la perspectiva de la investigación tecnológica en educación, la tutoría. La maestra ha participado en distintas investigaciones en el instituto. El tema de tutorías es algo que ha llevado ella de manera muy señalada. Y pues ahora tiene el encargo de llevar a cabo la directriz de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, y para esta ocasión, como estudiosa que es, se suma a presentar esta obra de perfiles epistémicos. Maestra Rosario Trejo, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues para no perder más tiempo, sino al contrario, concentrarnos en algunos planteamientos sobre el contenido de la obra,
pues me voy a permitir iniciar. Pues buenas tardes, tengan quienes nos acompañan. Agradezco a la Dirección de Bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional la invitación al ciclo virtual de presentaciones Fondo Editorial Politécnico, Autoras Politécnicas, en el que estamos realizando una especie de homenaje o reconocimiento a nuestras escritoras politécnicas, que aparte de dedicarse a la diversidad de actividades profesionales, académicas y las que socialmente están establecidas en la condición de género, se hacen visibles con sus creaciones en sus obras publicadas que nos comparten, no solo a la comunidad politécnica, sino en general al público lector. Deseo plantearles que me pareció muy interesante esta obra, algo poco común en el Instituto Politécnico Nacional hace algunos años, y que celebro enormemente que tengamos una creación textual de esta temática, porque nos encontramos con amplias posibilidades de seguir invocando a construir conocimiento no solo desde el paradigma positivista moderno, sino desde otros referentes epistémicos históricamente desarrollados desde finales del siglo XIX con los planteamientos de Droysen y Dilthey sobre la hermenéutica, con los planteamientos de la explicación y de la comprensión, es decir, de la Claren y del Verstegen, que se convierten en alternativas para acercarse al conocimiento de la esencia humana, como una posibilidad muy ad hoc de las llamadas ciencias del espíritu, o las llamadas ciencias jóvenes, o las llamadas ciencias blandas. Bueno, más comúnmente conocidos como las ciencias sociales, y que nos invita a profundizar en sus diversos y particulares objetos de estudio. En consonancia con lo que menciono, perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica de nuestra escritora politécnica, la doctora Miriam García, quien es doctora en filosofía y docente de la Escuela Superior de Economía, se nos plantea precisamente esa otra opción, otra alternativa de construcción del conocimiento en lo humano, para acercarnos a desarrollar un conocimiento que se ocupa de profundizar en el conocimiento de la vida hacia la transformación de las personas a partir de la hermenéutica analógica. Por otra parte, comparto, al igual que la doctora Miriam, la riqueza que nos aporta en su conceptualización de la hermenéutica y en particular la hermenéutica analógica, el doctor Mauricio Buchot, a quien tuve el gusto de conocer personalmente y escuchar sus disertaciones sobre el particular hace casi 20 años. Fue como encontrar una ventana escondida, precisamente para identificar y encontrar lo escondido, y en quien también me fundamenté en un trabajo que intentó ser una investigación hermenéutica sobre la modernidad y la educación superior en el Instituto Politécnico Nacional. Antes de referirme propiamente a la propuesta de la obra, es importante tener presente que la hermenéutica es algo inherente a la humanidad. Vamos pues, es una condición humana, la condición de interpretar, de descubrir en lo explícito lo oculto, de identificar la intencionalidad de los hechos, de rescatar en lo dicho lo no dicho, de interpretar en una línea textual en el contexto de un párrafo, el párrafo en el contexto de un apartado y el texto en el contexto del mundo, con un propósito de velatorio y posiblemente, ¿por qué no?, hacia la denuncia y lo emancipatorio. Algo no simple, sino por el contrario muy complejo, pero no imposible. Esta obra nos plantea una propuesta epistémica que transgrede la razón de lo calculador, lo frío y lo unívoco en la construcción del conocimiento con el paradigma cuasi único generador de lo que se ha considerado el conocimiento válido. Una propuesta que nos plantea la doctora Miriam es el acceso al conocimiento desde otra arista o desde otro ángulo distinto
a la científica y que no por ello deja de crear conocimiento necesario en la comprensión y transformación de los procesos humanos. Busca significar a la analogía como hermenéutica del símbolo y el ícono, a fin de captar lo sensual, lo afectivo, lo intuitivo, lo empático, lo imaginativo y lo misterioso, que claro, por supuesto, es parte de la vida y permite acceder a la sabiduría, una especie de paradigma de producción del conocimiento sobre lo humano en su complejidad. Otros elementos representativos que nos expresa nuestra escritora politécnica los voy a mencionar a continuación. La hermenéutica analógica como vía para crear y dilucidar un conocimiento para la construcción de una sociedad humana menos deshumanizada, con sabiduría y amor a la vida. Por analogía, en esta propuesta entendemos el modo de significar intermedio entre univocidad y equivocidad, es decir, entre lo establecido y entre diferentes interpretaciones, es decir, entre lo claro y lo distinto, entre lo relativo e inconmensurable, lo todo abarcable. Reconocer la comprensión ontológica del ser humano entre dos mundos al mismo tiempo, el regido por las leyes biológicas, pero a su vez aquel que tiene que ver con el ser de trascender por su imaginación y creatividad a procesos de humanización que transforma en representaciones simbólicas y culturales. Se plantea también en la producción del conocimiento de lo humano la cuestión de la representación y, el irrepresentacionismo, en el que hay regiones inaccesibles al lenguaje lingüístico, lo que conduce a develar su parte cuantitativa como cualitativa y que va más allá de la síntesis lingüística disponible, en el que la analogía como condición hermenéutica del símbolo permite trascender y permite penetrar a regiones no representables. Asimismo, plantea el problema de la cientificidad y la univocidad como lenguaje casi único, dominante y reconocido por las comunidades validadoras del conocimiento de la modernidad racional. Configura una mayor síntesis lingüística que limita el discurso que opera en la generalización del conocimiento sin considerar los contextos socioculturales particulares. Por otra parte, la autora nos plantea un redimensionamiento de la hermenéutica, la analogía y el símbolo como posibilidades epistémicas para acceder a otros niveles de conocimiento y comprensión de la realidad humana, cuestionando al mismo tiempo el discurso científico como un conocimiento único, estándar y, como ella lo dice, por excelencia, planteando a su vez al símbolo para romper con la univocidad y equivocidad. Coloca al símbolo y al ícono como manifestaciones del ser y elementos hermenéuticos idóneos para poder incluir lo claro y lo no claro, creando posibilidades para penetrar a otra forma de acceder al conocimiento. Nos expresa que el símbolo y el ícono aportan epistémicamente hablando en lo relativo a la empatía, la intuición intelectual y lo sensual, pero sin apartarse y olvidarse de la razón, posibilitando otras formas de acceso e interpretación del mundo o los mundos. Considera a la imaginación como importante y necesaria en la interpretación del símbolo y el ícono. Imaginación que en el caso del símbolo permite su conciencia racional y a la vez la experiencia del cuerpo y lo vivido. Por otra parte, nos reitera su propuesta en el sentido de que la analogía supera esa modernidad univocista y con ella la linealidad discursiva y la confrontación, colocándose como incluyente y además en una condición
de la inclusión de lo disímil y lo contradictorio. Por otra parte, recoge la idea del símbolo como un camino hacia la transformación de la conciencia humana. Para cerrar mi participación y mi planteamiento sobre la obra de la doctora Miriam, quiero cerrar mi intervención planteando que la obra de la doctora nos invita a investigar, a pensar y a generar conocimiento del mundo, y en este mundo no solo desde la abstracción científica, sino a su vez dándole valor a lo cualitativo y a lo inconmensurable, para poder trascender en el planeta Tierra a una forma de convivencia, como ya lo dijo quien me antecedió, más cordial y humana. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, Rosario Trejo, considero que no solamente es necesaria su propuesta, sino urgente. Y que qué bien que en el Instituto Politécnico Nacional podamos crear conocimiento por estos caminos, lo que nos dará la posibilidad de aportar cualitativamente a la patria, misión de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosario. Muchas gracias. Pues ya escuchamos muy detallada, muy aterrizada a lo que seguramente la maestra Miriam quería dar a conocer, ¿no? Y que realmente queremos que esto llegue a los estudiantes, a la academia, a los profesores, que se pueda interactuar para poderlo difundir y para poder, como bien lo dice la maestra Rosario, ser una base para construir más conocimiento. Y qué más aquí en el Instituto Politécnico, pues prácticamente ya nos está quedando muy poco tiempo, salvo que ya sea el doctor Alfonso o la maestra Rosario tuvieran alguna pregunta. Yo nada más le quisiera comentar, doctora Miriam, y quizá algunas percepciones de los estudiantes de la Escuela Superior de Economía. Recuerdo cuando presentamos, no más recuerdo, fue allí en la Biblioteca de México, este libro, y prácticamente estaba saliendo, ¿no? Saliendo de los talleres de la imprenta. ¿Qué resultado ha tenido ahí con los estudiantes de economía? Porque pues usted ha estado directamente con ellos, ya nos mencionó algo, y cómo ha sido recibido por ellos. Sí, gracias por la pregunta. Pues es muy interesante porque se me hizo muy grato que esa presentación ya hace algunos años, entonces fue muy interesante porque precisamente hace 8 días estaba dando clase y una alumna, reitero, me empezó a hablar sobre la simbólica del amor, que precisamente hablaba Alfonso, y lo tenía junto. Entonces yo no le dije vamos a leer el texto y todo, porque aparte creo que pues a mí me gusta más que los alumnos se interesen por ellos mismos, ¿no? Una cuestión de tienes que ponerte a leer ese texto, algunos saben, pero a las personas que les di el libro, me ha tocado que se han sentado a platicar sobre el texto. Y entonces eso sí es muy grato. Y también he tenido otros alumnos que me han ido a decir, maestra, fui a comprar su libro, regalé el libro, compré un libro para otros compañeros, y ha sido grato en el momento de que si hay un eco, no les estoy haciendo como una cuestión de estadística, pero sí ha tenido buena recepción, principalmente por alumnos que ya me conocen también, ¿no? O sea, que han tomado clases conmigo y que saben más o menos mi línea de pensamiento, etcétera. Pero yo creo que ha sido, lo vuelvo a decir, muy grato que los alumnos me digan, maestra, quiero dialogar sobre su texto, ¿no? Y ya se pongan ellos a dialogar, porque el libro, no sé, con suerte voy a decir una cuestión, no sé hasta dónde fuera o no del lugar, el libro no se me hace con un lenguaje muy complicado desde el punto de vista filosófico, o sea, porque a veces la filosofía sí es como muy compleja, pero sí hay como esta capacidad ¿no? De, ¿sabes qué? Quiero dialogar, y también con otras personas fuera del instituto ha tenido buena recepción también, ¿no? Entonces eso también es grato,
Y también es más grato que el Poli pues publique este libro de textos que están como más abocados a la cuestión más como científica, y que este tipo de temáticas pues pueda tener también cierto acojo dentro de publicaciones, ¿no? Y eso se agradece bastante. Y además, como dice la maestra Rosario, o sea, lo importante sería acercarlo a más de manera urgente, ¿no? ¿Qué nos dirá un informático, un ingeniero, un biólogo para ver este tema, ¿no? Partiendo ahorita con la cuestión visual que estamos ahorita justamente en este momento, ¿no? Lo que significa, claro. Bueno, o sea, cómo ha cambiado el concepto del esquema. Y desde ahí los informáticos, los ingenieros, para producir nuevos esquemas de conocimiento, ¿no? Que es lo que nos dirían, ¿no? Los estudiantes, porque traen otra, o entendemos que traen otra idea de esto, y bueno, un libro como esto aterriza con bases sustanciales. Pues para concluir, maestro Alfonso, doctor Alfonso Luna, ¿algún comentario final? Pues en realidad es agradecer, como lo he mencionado y lo reitero. Me parece que la doctora Miriam es una persona muy inteligente, además de muy cordial y humana, y pues agradezco el texto. O sea, este texto me ha sido de utilidad para mis estudios, inclusive para mi propia tesis, para clases con mis alumnos, aplicable en la educación. Vaya, es de gran utilidad, y además, pues también qué bueno que Politécnico nos lo proporcione, y tengo el privilegio de que acá lo tengo. Me lo dio también la doctora y se lo agradezco mucho. Y pues ya lo platicaremos después con mayor amplitud, y pues la invitación a los estudiantes y al demás público interesado a que lo consulte, y bueno, y que pueda conocer el contenido. Nada más, muchas gracias. Gracias. Maestra Rosario, pues quizá un comentario final, a reserva de que seguramente le estaremos pidiendo este texto que nos leyó, porque sí es un texto que sí está invitando justamente, provocando a poder leer, invitar a leer perfiles epistémicos. A mí me pareció, salvo la mejor opinión de la doctora Miriam y del doctor Alfonso, a mí me pareció muy bien aterrizado para poder invitar de manera concisa, a ver si concisa y precisa del tema, de ahí ir preparando hacia la lectura. Un último comentario, ¿no, maestra Rosario? Pues yo reiterar que me da muchísimo gusto que haya este tipo de obras. En el año 2004 fui invitada a impartir un seminario de métodos cualitativos al CIECAS, al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Administrativas. La verdad me sentía huérfana. Me sentía así como que, pues, una profesora rara que hablaba de estos temas en el Politécnico. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que las nuevas generaciones de docentes jóvenes como la maestra Miriam estén incursionando en estos temas, y que bueno, pues que haya más escritoras politécnicas en otras y en estas temáticas, porque son muy necesarias. Yo creo que, como ella lo dice en su obra, pues necesitamos trascender con el conocimiento. Y trascender en el conocimiento tiene que ver con parte de la filosofía de la Unidad Politécnica de Gestión con perspectiva de género, ¿no? Ir hacia una sociedad más igualitaria, ir hacia una sociedad más solidaria, más justa, que transforme y que nos permita, desde nuestros espacios formativos, que esta perspectiva la introyecten, ¿verdad? Y la lleven en su desempeño profesional nuestros egresados. Eso es lo que yo plantearía. Muchísimas gracias, maestra Rosario. Gracias por esta participación, por este desarrollo como lo comentó. Y pues esta invitación, ¿no? Seguramente habrá mucho que vendrá en adelante en la Unidad Politécnica sobre estos temas de la difusión, de la producción de conocimiento compartido, ¿no? El acceso hacia todos, ¿no? Que además prácticamente ahora con este año reciente de la pandemia lo vimos que prácticamente está desbordado, ¿no? Ahora hay que ver cómo se integra. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra doctora Miriam García Piedras, doctora de perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica, doctor Alfonso Luna, maestra Rosario Trejo, muchísimas gracias por participar en esta presentación del ciclo de Fondo Editorial Politécnico con el tema de autoras politécnicas. Bienvenido a este libro
de tema estrictamente de filosofía, pero hecho en el Politécnico y justamente por una mujer, una docente. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia en este ciclo de presentaciones virtuales. Escríbanos, este libro se puede adquirir. Este libro se puede adquirir a través de nuestra página de www.cn.mx/publicaciones. Nos pueden hacer la petición y es un libro verdaderamente, como todos los libros del Politécnico, con un costo muy bajo, pero un valor verdaderamente amplio. Entonces nos pueden hacer la petición y nosotros los coordinamos para que puedan adquirirlo, este libro de la doctora Miriam García. Y pues les agradecemos nuevamente mucho a los tres participantes y a todos ustedes en este ciclo de presentaciones virtuales coordinado por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones y con la participación muy especial de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Muy buenas tardes.